Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, les saludamos de parte de ISO Certificación México o Evaluacer México, nuestra marca comercial. Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia. El tema del día de hoy es cómo determinar procesos en los sistemas de gestión. Nos va a impartir la conferencia el maestro Alan Gerardo Jardón Medina. Es de 1 hora y bueno, tenemos 2 reglas. La primera es, por favor, silencien sus micrófonos, apaguen sus cámaras y al final vamos a dejar unos minutos para si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Con mucho gusto el maestro Jardón responderá las dudas que se generen. Bueno, pues sin mucho preámbulo más, los dejo con el maestro Alan Jardón. Gracias. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy es cómo vamos a determinar procesos. El objetivo es que podamos adquirir conocimientos para poder identificar procesos de tu organización, puedan elaborar diagramas para poder entender sus procesos de una manera sencilla y de esa forma tener una base para poderlos evaluar. Y bueno, ¿y qué es un proceso? Está definido en la normatividad ISO que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan que transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada por un proceso usualmente son los resultados o las salidas de otros procesos. Un proceso no lo tenemos que confundir con un departamento. En un proceso pueden existir uno o varios departamentos o áreas. Un proceso lo puedes documentar en uno o varios procedimientos. Como la definición nos indica, como conjunto de actividades que están mutuamente interrelacionadas, podemos entonces platicar de diferentes funciones, qué es lo que están realizando para poder transformar sus entradas en salidas o resultados. En esas interacciones que se dan en las diferentes entradas, se van a ir generando precisamente esos resultados. Entonces, un proceso no es lo mismo que un departamento o área, o sea, no es de que proceso de compras es igual a departamento de compras, no, ¿sí? Un proceso de compras, por ejemplo, pudiera estar formado por los departamentos de compras, de contabilidad, de calidad, de financiero, ¿sí? De planeación, es decir, puede haber diversas funciones, ¿verdad? Dentro del proceso. ¿Ok? O sea, no es equivalente proceso a departamento o área. Más bien, en realidad, un proceso está conformado por diferentes funciones que están interactuando. ¿Okay? Además, en un proceso, tú lo pudieras documentar quizá en uno o en varios procedimientos. Usualmente, un proceso es documentado en uno o en varios procedimientos. Cada uno de los diferentes procesos que podamos nosotros determinar en nuestra organización, tendríamos que identificar algunos elementos o factores de los procesos. ¿Cuáles son estos? Tenemos que determinar para cada proceso quiénes son los proveedores, es decir, quiénes son las funciones que participan y generan entradas o entregan entradas para que ese proceso se realice. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Qué funciones son las que entregan tangibles o intangibles? Es decir, las entradas. Entonces, ¿qué proveedores son? ¿Quiénes son? ¿Y qué entradas son las que me están entregando? Estos proveedores pueden ser proveedores internos, o sea, propios de la organización, o pueden ser proveedores externos, es decir, fuera de la organización. ¿Sí? Pero definir quiénes son y qué es lo que me están entregando, qué es lo que entregan. ¿Sí? Esos proveedores y sus entradas interactúan y se generan salidas. Hay que definir cuál es la salida de cada proceso, cuál es el objetivo de que ese proceso se establezca en esa organización. ¿Cuál es el objetivo de que tengas todo ese proceso? Por ejemplo, ¿por qué pongo un proceso de compras? Pues la salida sería pues para poder tener productos comprados, ¿verdad? O sea, en función del proceso o del propósito de cada proceso, tú defines cuáles son las salidas que vas a generar. Esas salidas pueden ser también tangibles o intangibles. ¿Okay? Es decir, pueden ser elementos que
que se pueden contabilizar o que se pueden visualizar, pero además también pueden ser elementos que no se visualicen, por ejemplo, formatos, registros, ideas, etcétera. Intangibles también pueden ser salidas. Y los usuarios, es decir, ¿y quiénes son los beneficiarios de esas salidas o quién es el beneficiario de las salidas de ese proceso? Para cada proceso vas a indicar cuál es el objetivo de ese proceso y, por tanto, como objetivos del proceso, ¿qué indicadores y metas tiene? Vamos a establecer métricas para cada uno de los procesos. Para cada uno de los procesos también vamos a identificar y qué recursos son necesarios para que el proceso pueda funcionar. Además, ¿y qué información documentada va a soportar a ese proceso? Por ejemplo, manuales, procedimientos, instructivos, o si tenemos ahí algunos formatos o ayudas visuales. ¿Qué información documentada se tiene que soporta a todo ese proceso? También se tendrá que analizar y cuáles son los riesgos que existen de este proceso, cuáles son los riesgos y por ende también y las oportunidades que pueden existir de este proceso. Finalmente, para cada proceso tenemos que indicar cómo esas entradas que entregan esos proveedores son transformadas en estas deseadas salidas o resultados. Entonces, estos son los elementos que tendríamos que identificar y determinar de cada proceso. ¿Y qué procesos pueden ser? Bueno, de manera básica podemos identificar en una organización procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. En el caso de los procesos estratégicos, son, por ejemplo, todos aquellos procesos que tenga tu empresa que estén destinados a definir y controlar metas, políticas, estrategias, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de revisión directiva o el proceso de planeación estratégica o el proceso de planificación del sistema de gestión, ¿ok? Todo lo que te ayude a controlar estas estrategias y metas. Aquí, por ejemplo, pudiera ser también, si te ayuda y cabe dentro de esto, tu proceso de auditoría, ¿ok? Tus procesos de certificación, ¿ok? Como procesos operativos, esto es la columna vertebral de tu empresa. Son los procesos que permiten generar el producto o servicio que tu empresa hace, ¿ok? Estos procesos operativos le aportan siempre valor al cliente. Es decir, se tiene ese proceso y de alguna manera ese proceso le agrega valor tangible o intangible para el cliente final o para el cliente que te compra tu producto. ¿Okay? Por ejemplo, dentro de esos procesos pudiera ser, por ejemplo, un proceso de ventas o un proceso de compras, uno de planeación, uno a lo mejor ya de fabricación o de almacenamiento o de distribución, ¿ok? Son todos los procesos que es la columna vertebral de tu empresa. Y yo te vamos a platicar también más adelante un poquito de estos procesos operativos. También tendrías que definir tus procesos de soporte, es decir, qué procesos tienes para que puedan funcionar correctamente los procesos operativos. También se le llaman a estos procesos de apoyo. ¿Okay? Por ejemplo, pudiera ser que tú establecieras tu proceso de gestión del recurso humano, que obviamente te ayuda a todos estos, o puedes establecer tu proceso a lo mejor de mejora continua, o un proceso de gestión, de acción, no conformidad, acción correctiva, o tus procesos de calibración de instrumentos, ¿sí? Dependiendo de cuáles son los procesos operativos y cuáles procesos estableces para soportarlos. ¿Sí? Esa es una forma de verlo, ¿verdad? En este modelo podemos ver que tenemos como entradas los requisitos del cliente y como salidas las expectativas del cliente que vamos a buscar cumplidas. Necesidades, expectativas del cliente cumplidas. Usando el modelo anterior, por ejemplo, como ejemplos de los procesos estratégicos, pudieran ser, por ejemplo, el proceso de planificación estratégica, o el de investigación y desarrollo, o el de revisión directiva, o el de investigación de mercados. ¿Sí? Depende de lo que tenga tu organización y lo que indique tu contexto. ¿Sí? Dentro de los operativos, que es como comentamos la columna vertebral, pues el tema de ventas, el tema de cómo hacer los pedidos, la planificación de los productos, las compras,
un mezclado, un conformado, un horneado, un almacenamiento y un transporte hasta el cliente. O sea, todos los procesos que le añaden valor al cliente. Como podemos observar aquí, hay procesos que pueden considerarse administrativos, como son el tema de ventas y compras, pero también hay procesos de operación. ¿Okay? Todos estos tienen como características que le van añadiendo o están orientados al cliente. ¿Okay? Y como proceso de apoyo, que comentábamos, estos soportan a tus operativos, tu proceso de mantenimiento, el de capacitación, el de sistemas de información, ¿ok? Esos pudieran ser ejemplos, calibración de instrumentos, comentamos también, ¿verdad? Y esos te apoyan en esto. Todo esto va a depender de tu contexto. La ISO 9001 marca el siguiente modelo de procesos. Como modelo de procesos, la ISO 9001-2015 establece como entradas los requisitos del cliente, el contexto de la propia organización y los requisitos de partes interesadas. ¿Sí? Estas son las entradas en un modelo de procesos ISO 9001-2015. ¿Sí? Estas son las entradas, ¿sí? Y luego se inician con los procesos de planificación. ¿Sí? Planificación que son muy similares a los que tenemos acá con los estratégicos. ¿Sí? ¿Cómo vas a planificar precisamente estas entradas? ¿Qué vas a hacer para planificarlas de mejor manera en tu sistema de trabajo? ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos que tú tienes para poder cumplir con estas entradas? ¿Y qué oportunidades tienes para poder cubrir esas entradas? ¿Qué objetivos de calidad tú tienes que desplegar a lo largo de tu organización para poder hacer una correcta planificación? ¿Okay? Hay procesos de apoyo, y aquí la norma 9001-2015 te marca como algunos elementos posibles. Por ejemplo, el control de instrumentos de medición, el control de los documentos, el mantenimiento, le llaman infraestructura, todo el tema de ambiente de trabajo, ambiente para la operación de los procesos. Dentro del apoyo también podemos encontrar procesos de comunicación, de concientización, de competencias, ¿sí? Porque estos de apoyo, ¿verdad? Funcionarían como estos que están acá, ¿verdad? ¿Sí? Para soportar a los de operación. Y la operación que queda en esta parte, aquí quedarían tus procesos columna vertebral de tu empresa, en los de operación. Casi siempre está ventas, compras, almacén, y depende ya de lo que hagas, pues vas determinando tus otros procesos. Mezclado, conformado, envasado, mezclado, o sea, tus diferentes, hasta que llegas al embalaje, el empaque, hasta la distribución, ¿sí? Todo lo que tenga que ver o que le da valor añadido al cliente. ¿Sí? La 9001 te marca como procesos de evaluación del desempeño, por ejemplo, en su modelo, la revisión directiva, ¿sí? Y te marca también como en su modelo, por ejemplo, la auditoría interna. ¿Sí? Los procesos de mejora, por ejemplo, la mejora continua, las acciones correctivas, ¿sí? Y bueno, maneja otro modelo, y cada uno de estos procesos siempre presente el liderazgo. ¿Okay? Las salidas de este sistema de modelo de procesos de la 9001, las salidas es lograr la satisfacción del cliente y lograr que tus productos y servicios regularmente cumplan los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos de tu cliente. Siempre la 9001, cuando hablamos del marco regulatorio, se refiere al marco regulatorio de tus productos o de tu servicio. Por eso es importante saber qué normatividad debe de cumplir mi producto o mi servicio, porque eso también es parte de mis entradas, es parte de mi contexto y impregna a todos los elementos de mi organización. Vamos a ver, por ejemplo, los procesos de planificación y liderazgo, ¿sí? Que son los que están aquí en planificación. ¿Sí? Decíamos que como entrada, la 9001 te establece como entradas el análisis de contexto interno y externo, los requisitos de partes interesadas, ¿verdad? Esa es tu entrada, ¿verdad? ¿Sí? Y en los procesos de planificación, pues tú tendrías que establecer, por ejemplo, tus procesos de planificación estratégica o tu proceso para poder establecer
objetivos de calidad y políticas de calidad, y todo siempre apoyado con un fuerte liderazgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué procesos tenemos para poder abordar los requisitos de mis clientes y mi contexto? Esa es la pregunta que tú te tendrías que hacer para poder determinar qué procesos yo pongo aquí en planificación. ¿Sí? Hacemos la reflexión, ¿qué procesos tengo en mi empresa para poder abordar requisitos de mi cliente y mi contexto? Pues tengo un proceso de planeación estratégica, o tengo un proceso de análisis de contexto, o tengo un proceso para poder elaborar objetivos y políticas orientado al cliente. ¿Sí? O sea, esta respuesta te va a dar quizá estos procesos que son los que tendrían que ir en planificación y siempre apoyado con un fuerte liderazgo. Nos vamos a lo siguiente grupo de procesos de apoyo, que también siempre con liderazgo, ¿verdad? La pregunta de reflexión para que tú puedas determinar en tu empresa qué procesos de apoyo tienes que poner, tienes que establecer es qué procesos tengo que poder, que tengo que poner para apoyar mis procesos de producción o mis procesos de servicio. Si lo replanteo, ¿qué procesos tengo en mi organización para poder apoyar mis procesos de producción o mis procesos de servicio? Depende de tu empresa, pues puede ser que tu respuesta sea, yo tengo un proceso de recursos humanos, ¿sí? O yo tengo un proceso para el establecimiento de políticas de imparcialidad y confidencialidad o de calidad, ¿sí? O tengo un proceso de calibración de equipos e instrumentos, o un proceso de información documentada, o un proceso de mantenimiento a la infraestructura, incluyendo tecnologías de información, vehículo, comunicaciones, o tengo un proceso de ambiente de trabajo que incluye, por ejemplo, cómo controlar la temperatura de mis procesos de operación, o el tema de vibraciones en mi proceso, o la luminosidad, o temas sociales y psicológicos. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de qué procesos se pueden establecer como proceso de apoyo, ¿verdad? Pero insisto, pues esta pregunta de reflexión, cada organización la tiene que hacer para determinar qué procesos tienen que establecer. Nos vamos a los siguientes grupos de procesos de la ISO, que son los procesos de evaluación y otra vez apoyados siempre con liderazgo. La pregunta de reflexión que tenemos que hacer es, ¿qué procesos tengo para poder medir, dar seguimiento, supervisar y evaluar mis procesos de producción o mis procesos de servicios? ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo voy a medir mis procesos de operación? ¿Sí? ¿Cómo voy a medir mis procesos del servicio? ¿Sí? Puede ser que tú establezcas un proceso de medición y seguimiento, o un proceso de calidad, un proceso de auditoría interna, un proceso de revisión directiva. Esas pudieran ser tus respuestas y estos serían tus procesos a establecer para los procesos de evaluación del desempeño. Los de mejora, tu reflexión tendría que ser, ¿qué procesos tengo en mi empresa para poder mejorar mis procesos de producción o mis procesos de servicio? ¿Sí? Con los resultados de la evaluación del desempeño. ¿Qué tengo para poder hacer esta mejora? ¿Sí? La respuesta a esta reflexión puede ser, voy a establecer un proceso de mejora y mejora continua y un proceso de no conformidad y acción correctiva. Todos apoyados siempre con un liderazgo. Y dejamos al final el tema de operaciones porque ese es muy específico de cada empresa. Pudiéramos decir que estos procesos de planificación, de apoyo, de evaluación del desempeño y de mejora son muy similares en las empresas que tienen ISO 9001. ¿Sí? Porque la misma norma te dice que hay que tener estos procesos. ¿Sí? Los que sí cambian mucho son los de operación, porque esos dependen de cada organización. Para proceso de operación, pues depende, ya comentamos, de lo que se dedique a tu empresa. Aquí la pregunta que tú tienes que hacerte en tu empresa es, de reflexiones, ¿qué procesos tengo para poder suministrar el producto o el servicio a mi cliente? Y aquí les puse algunos ejemplos. Vamos a imaginarnos que somos una empresa de comercialización. Pues ¿qué procesos tiene usualmente una empresa de comercialización? Pues tiene ventas, la planificación de la venta, porque pues no pueden comprar dejando inventarios ociosos, sino que tienen que hacer todo de forma planificada, hacer un equilibrio entre lo que piden los clientes y el mercado y lo que
lo que mi empresa puede suministrar, ¿verdad? Entonces, un proceso de ventas, un proceso de planificación, un proceso de compras, un proceso de almacenamiento y un proceso de distribución. Estos son los procesos mínimos que se pueden observar en una empresa que se dedique a hacer comercialización. ¿Sí? Que estamos viendo los procesos de operaciones. ¿Sí? Entonces, el punto 8. Una empresa metalmecánica, ¿qué procesos tiene? La primera parte se repite mucho. Ventas, planificación, compras. Si fuera una empresa que hace diseño y desarrollo, que hace sus propios diseños, pues había un proceso de diseño y desarrollo, quizá, ¿verdad? ¿Sí? Pero si es una empresa que es maquiladora, pues ahí usualmente no son responsables de la especificación. Entonces, compras, almacenamiento de materiales, torneado, rectificado, ensamble, pintura, embalaje, almacén, distribución. Muy bien. Cada empresa, otra vez, dependiendo de su contexto y de lo que tenga, tiene que determinar qué procesos tiene. ¿Okay? Hay empresas que lo tienen todavía más complicado porque dicen, bueno, yo tengo compras, pero mi área de compras es muy, muy amplia, porque hay un área muy amplia que hace o se dedica a compras nacionales y hay otro que se dedica a compras internacionales. Se puede también ahí, si ustedes lo determinan así lo pueden ustedes fragmentar. ¿Sí? O empresas que tienen ventas, que igual también lo pueden fragmentar de muchas maneras. Una empresa química, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué procesos tiene? Tiene procesos de ventas, planificación, compras, almacenamiento de materiales, y eso es un ejemplo. Puede ser el proceso de oxidación, uno de neutralización, un proceso de decantado, uno de dosificación, uno de envase y embalaje, uno de almacenamiento de distribución. Entonces, depende de cada empresa, entonces van a determinar qué procesos son. Fíjense que casi todos estos que he mencionado inician casi todos igual. Uno de ventas, planificación, compras, almacenamiento, y habrá unas que además digan diseño y desarrollo. ¿Sí? Y después de ahí, como que todas se especifica dependiendo de lo que cada empresa tenga. Todos estos son ejemplos de procesos de operación. Punto 8 de la norma 9001-2015. Muy bien. Y bueno, el tener, por ejemplo, un enfoque de procesos nos va a dar muchas ventajas, nos va a ayudar precisamente esto a poder controlar las actividades de la organización, poder controlar todos los procesos a partir de sus resultados, ¿sí? Si yo quiero saber cuáles son mis resultados de ventas, pues entonces puedo establecer mi proceso de ventas. Si yo quiero saber cuáles son mis resultados de planeación, pues establezco un proceso de planeación. Si yo quiero ver mis resultados de compras, puedo establecer un proceso de compras. ¿Sí? Esa es otra forma de verlo bajo el enfoque de procesos. ¿Okay? Si yo quiero controlar, ¿verdad? Continuamente, ¿verdad? Mis procesos individuales dentro de mi sistema de procesos, pudiéramos entonces determinar y de qué resultados yo quiero saber cómo vamos, ¿verdad? Y a partir de ahí también pueden determinar qué procesos tienen. A cada proceso, comentábamos, ¿verdad? Hay que definirle sus elementos. Proveedor, entrada, el proceso, la sistemática, la salida o el usuario, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte que comentamos, proveedor, entrada, proceso, salida, usuario, ¿sí? Eso es básico, me voy a rezar tantito para que lo recuerden donde lo vimos. Aquí, ¿verdad? Cada proceso hay que analizar para checar al menos quiénes son los proveedores, las entradas, las salidas, los usuarios y cómo se realiza el proceso, sistemática para transformar entradas en salidas o resultados. Estos 5 elementos primeros son los que estábamos viendo ahorita en esta parte del PEPSU. Aquí, ¿sí? Proveedor, entrada, proceso o sistemática, salida y usuario. ¿Sí? A esto se le llama PEPSU, proveedor, entrada, proceso, salida, usuario, o SIPO en inglés, ¿sí? Supplier, Input, Process, Output, Client. ¿Okay? Y van a determinar, bueno, ¿quiénes son los proveedores? ¿Quién debe de dar lo que necesita? Esa sería la pregunta de reflexión. ¿Quiénes son los que me van a dar lo que yo necesito?
para poder hacer el proceso. ¿Sí? Los insumos o entradas y qué necesita para que ese proceso se haga. Ese sería el insumo o entrada. ¿Qué necesitas para hacerlo? Y la respuesta sería tu insumo y tu entrada. El desarrollo del proceso es cómo transformas estas entradas en la salida. ¿Qué actividades tienes que hacer? Ese sería el desarrollo del proceso. ¿Qué quiere tu cliente? Ese es el producto o salida del proceso. ¿Qué quiere de ti, de ese proceso? Y definir quién es el beneficiario de esa salida. ¿Quién sería tu cliente? ¿Sí? Puede ser cliente interno, en este caso, o cliente externo. ¿Sí? Una vez que determines tus procesos, tú puedes determinar también indicadores o métricas, ¿verdad? Es decir, objetivo del proceso, indicador y métrica. ¿Sí? Para poder establecer los objetivos de cada proceso o los indicadores de cada proceso, tú puedes hacer las diferentes reflexiones. Por ejemplo, vamos a analizar la flecha que está en color azul. Del proceso al proveedor son los requisitos del proveedor. O sea, tú pudieras establecer, por ejemplo, un indicador para tus proveedores. ¿Sí? Supongamos que mi proveedor previo es el área de almacenamiento. ¿Sí? Y a lo mejor el almacenamiento me está dando muchos problemas a mi proceso de producción. Entonces yo le puedo poner como indicador reglas a mi proveedor, ¿sí? Decirle, todos los insumos que me vas a entregar al almacén, me los tienes que entregar en tiempo, me los tienes que entregar completos, me tienes que llenar cierta forma, te voy a dar como máximo un 5% de falla, 95% de lo que me entregues en la semana, lo tienes que hacer cumpliendo todo esto, ¿sí? O sea, cada proceso le podemos poner indicadores exigiéndole al proveedor, ¿ok? O podemos poner indicadores exigiéndole al insumo o a la entrada, ¿sí? Es decir, temas de retroalimentación del insumo, ¿sí? ¿Cómo quiero que me entregues la entrada? ¿Sí? Quiero que me la entregues con tal característica de dureza, o tal característica de brillo, o tal característica de espesor, ¿sí? Entonces, y me tiene que cumplir tal cantidad o tal cantidad de insumos o tal cantidad de materiales. ¿Sí? Ese sería, por ejemplo, características de mi insumo. Si me voy hacia adelante, podemos poner indicadores del cliente hacia mi proceso, ese que está en color rojo, de mi cliente a mi proceso. Ahí tendría que preguntarle a mi cliente del siguiente proceso, oye, ¿cómo te está afectando mi proceso? Es que lo que pasa es que me entregas siempre tarde, me entregas los datos sin estar registrados. Entonces, ahí podrías tú establecer objetivos, indicadores y metas para que tu proceso lo cumpla, para que tu cliente del siguiente proceso pues también esté satisfecho. ¿Okay? O podemos establecerlo con respecto a la calidad de la salida, ¿verdad? Respecto a tu proceso. Entonces, aquí estamos viendo diferentes maneras en las que tú puedes establecer tus indicadores de tu proceso. ¿Okay? Los otros elementos, ¿verdad? Que tienes que determinar, bueno, era proveedor, entrada, el proceso y la sistemática, la salida y el usuario. ¿Sí? Los otros, los otros elementos es lo que ya comentamos, las mediciones con sus indicadores y sus metas, con recursos, información y documentos. ¿Okay? Todo esto es para poder determinar cada uno de tus diferentes procesos. Por ejemplo, ya hablamos de los indicadores. Hablando del tema de los recursos, por ejemplo, ¿qué tamaño de plantilla se necesita? ¿Okay? ¿O qué tipo de equipamiento? Características de los tanques, características de instrumentos de medición. Se puede establecer, ¿verdad? Para cada proceso, qué recursos son requeridos. Dentro de la información, qué información y documentos yo necesito para poder hacer que el proceso opere. ¿Sí? ¿Qué procedimientos, qué instructivos, qué formatos? Aquí puedes tú generar o determinar cómo vas a documentar tu proceso. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Es un ejemplo de un proceso de ventas, ¿verdad? Es el PEPSU. El cliente, por ejemplo, lo que me entrega son requisitos
sus requisitos y bases de licitación. Quizá a lo mejor Dirección General hace promoción, revisión y firma de contratos. Una auxiliar administrativa a lo mejor hace búsqueda de bases de licitación y de documentos. Un director administrativo a lo mejor lo que hace es establecer política de pagos o establecer el propio sistema de pagos, facturar, hacer cobranza, otorgar recursos. A lo mejor la función de ventas hace promoción, estudios de marketing, hace búsqueda de licitaciones, busca en página web, checa temas de publicidad, también ellos determinan requisitos del cliente. Un jefe de almacén y compras, cotización de materiales. Si se fijan en las entradas, ponemos a todas las personas o analizamos a todas las personas o funciones o departamentos que participan dentro del proceso. Y para cada una establecemos y qué le entregan a ese proceso. Se establece el proceso, ahorita vamos a ver esta parte como diagramas, y se establecen y cuál es la salida o las salidas que me debe de generar este proceso. En este caso, al ser un proceso de ventas, son temas intangibles. Por ejemplo, contratos firmados, ¿sí?, cuyo beneficiario es el cliente y el propio director, pagos del servicio y facturas, y el usuario de estas salidas es el director administrativo, pero también el cliente, ¿sí? Entonces, es como un ejemplito de un proceso de comercialización. Y bueno, aquí tenemos que establecer también sus indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero saber con respecto a la salida de mi proceso, contratos firmados, yo pudiera establecer como indicador número de contratos por mes, ¿ok? Número de contratos firmados o en firme por mes, ¿ok? O hablando, por ejemplo, de pagos con respecto a mi proceso, podemos establecer como indicador la cartera vencida, porcentaje de cartera vencida. ¿Okay? O con respecto al cliente, a mi proceso le tendría que preguntar y a lo mejor me pondría algún requisito de mi proceso. ¿Sabes qué? Yo quiero que el proceso del proceso de ventas no lleve más de una semana. ¿Okay? Por ejemplo, ese pudiera ser otro indicador. O si yo me retroalimento de las entradas, pudiéramos ponerle indicadores a algunas de las entradas, ¿sí? Por ejemplo, se tienen que realizar búsqueda de licitaciones en bases de gobierno al menos una vez al mes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O con respecto a proveedores, ¿verdad? Le pudiéramos poner también algunos requisitos y establecerlos como indicadores, ¿okay? Entonces, los indicadores de los procesos van a salir precisamente de esas retroalimentaciones. Para este proceso, a lo mejor decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un procedimiento de comercialización, ¿ok? O vamos a hacer un procedimiento, un instructivo, vamos a generar unas ayudas visuales, ¿ok? Vamos a poner todo esto en un sistema de información y ahí estamos estableciendo precisamente cómo vamos a documentar a este proceso. Primeramente se determinan los procesos y después se hacen los procedimientos, ¿ok? Y esta parte de cómo hacer los cómo vamos a transformar las entradas en las salidas, se recomienda mucho hacer uso de diagramación, ¿okay? Hay una simbología propuesta muy básica. Ustedes pueden utilizar cualquier otra herramienta. Por ejemplo, bueno, este símbolo, ¿verdad?, indica entrada o salida. Este círculo indica el inicio o el final de un proceso. El rectángulo indica actividad, se usa para describir una actividad. Vamos para acá, las flechitas se usan para indicar el flujo del proceso. Un triángulo invertido indica medición, esto es una inspección, una supervisión, una verificación, una prueba. ¿Sí? Un rombo implica una condición, permite abrir el flujo de acciones. Por ejemplo, ¿está correcto? ¿Sí o no? ¿Aprobó? ¿Sí o no? Casi siempre, después de una medición, tú tienes que hacer una condición. Mides y luego tú dices, ¿aprobó o no aprobó? ¿Pasó o no pasó? Casi siempre, después de una medición, hay una condición. O hay actividades que una actividad también puede llevar de manera directa una condición. Esta forma, que es como una formita impresa, ¿sí?,
indica documento, indica que se tiene que generar o usar un documento o se genera un registro. Este que parece una D indica retraso, se llama demora, ¿sí? Y cuando vas a llamar a otro proceso o entra información de un proceso, se puede utilizar esta formita, ¿sí? Son como dos rectángulos, ¿verdad? Uno dentro del otro, indica proceso, indica un proceso predefinido. Un ejemplito muy sencillo, cuando recibo materiales, mido la calidad y la cantidad, ¿pasa o no pasa? Si pasa, fin. Si no pasa, regreso el material al proveedor y el flujo va para acá. ¿Ok? Entonces, cada proceso, esa es una forma muy sencilla, pero como usualmente participan varias funciones, se hacen flujogramas. ¿Sí? Aquí podemos ver un esquema, un mapa mental de un flujograma. Del lado izquierdo tenemos las diferentes funciones, el cliente y las diferentes funciones. Y con los rectángulos vamos poniendo las actividades. El cliente expresa una necesidad, esa es una entrada, ¿verdad? La función de esa actividad, de esa actividad, nos vamos a la siguiente, que la realiza la función 1, que esa sería una entrada, ¿verdad? También para el proceso, ¿verdad? La función 3 hace otra entrada y está concatenada con la actividad 1. En paralelo, ¿verdad? La función 2 realiza esta entrada. La función 4 realiza esta actividad, la función 5 realiza esta otra, y así se van concatenando en un flujograma con las diferentes funciones hasta que generas o vas generando las diferentes salidas o productos de cada proceso. Es un ejemplo, eso usualmente nosotros, bueno, aquí lo podemos ver a manera de columna, ¿sí? Tenemos las diferentes funciones, ¿okay? Y vamos poniendo la simbología, el inicio y las actividades que se va realizando para cada uno, las mediciones, decisiones condicionantes, ¿verdad? Generación de formatos hasta que termina. ¿Okay? Y estos procesos podemos decir, no, pues yo a lo mejor decido de todo hacer un procedimiento, pero a lo mejor lo que hace gerente de ventas es muy complicado y a lo mejor dicen, bueno, ¿saben qué? Para estos dos, a lo mejor generamos un procedimiento, ¿sí? No sé, o sea, cada organización, dependiendo de cómo les funcione mejor, determina cómo lo quiere documentar, ¿sí? O cuántos procedimientos o instructivos quiere desarrollar.